Hola, ¿qué tal? Qué gusto de encontrarnos en un nuevo De Punta y para Arriba. Acá estamos, por supuesto, como siempre les decimos, en DirecTV, canal 195, en la señal de Campo TV y también en los diferentes cable operadores del interior, que bueno, que por supuesto cuentan en su grilla de programas lo que tiene que ver a este canal que nos permite semana a semana llegar a cada rinconcito del país y contarle a ustedes lo que va sucediendo con los diferentes campeonatos de la organización del fútbol del interior. Estamos en la previa a un fin de semana que nos va a llevar al inicio de la segunda fase en la Copa A y también en la Divisional B, hablando de la Copa de Clubes, que es lo que se lleva todo el atractivo, todas las miradas en esta época del año. Venimos de un fin de semana anterior donde se definían cada uno de los grupos, algunos que llegaban obligados a ganar, otros partidos que eran una final entre los que se enfrentaban, y también aquellos equipos que, bueno, quedaban expectantes dependiendo de un resultado externo para saber si se podían meter dentro de los mejores o no, o aún más importante, no perder la categoría, porque, por ejemplo, en la Divisional A es importante avanzar a segunda fase, pero también no quedar por el camino porque eso automáticamente te sella perder la categoría para lo que será la próxima temporada y es lo que sucedió con muchos equipos que iniciaron en el campeonato. Ya están todos los detalles de los partidos que se van a jugar el fin de semana entre sábado y domingo, partidos de ida, y que compartiremos con ustedes en un ratito nada más. Tenemos imágenes de los partidos que se televisaron el fin de semana pasado, tenemos la palabra de los protagonistas enseguida que terminó el encuentro para la pantalla de Offi TV, quien tiene los derechos de televisación y quien nos proporciona a nosotros justamente cada video para que lo podamos compartir con ustedes. Por ende hay muchísima información para en el lapso de esta hora poder compartir con cada uno de los que están del otro lado y a cual agradecemos cada semana obviamente por elegirnos para poder informarse de lo que es en dicha actividad. Tenemos que ya rápidamente meternos de lleno en lo que sucedió el fin de semana pasado en Copa A, donde, reiteramos, se jugaba la última fecha, la sexta, en cada uno de los grupos y automáticamente eso marcaría lo que sería la tabla de posiciones. Habían grupos que llegaban ya con sus dos equipos clasificados a segunda fase y otros que estaban cerraditos y que dependían justamente de los resultados que se dieran en las jornadas de sábado o domingo a la tarde para saber quién terminaban siendo los clasificados. Si aún no lo saben, si no se enteraron, si están expectantes, si tienen alguna duda, bueno, acá a partir de este momento entonces nosotros y con Roberto como siempre en control, comenzaremos a compartir detalles de lo que terminó sucediendo el fin de semana pasado en cada uno de los grupos y que automáticamente nos lleva a la tabla de posiciones. En la Serie A, bueno, se dio la lógica, ganó Nacional y Universitario, los dos de Salto, y el equipo tricolor termina quedándose con el primer lugar del grupo. Le ganó 4-3 a Estudiantes de Tacuarembó y Universitario, jugando de visitante en tierras sanduceras, le terminó ganando 2-0 a Estudiantil de Paysandú. En la Serie B, Piratas Juniors de Artigas cayó derrotado de local frente a Atlético Arsenal de Salto 2-1 y quedó sin chances de poder pelear una posible clasificación. Y Ferrocarril de Salto terminó ganando 4-2 a Peñarol de Rivera. En la Serie C, Huracán de Paysandú le terminó ganando 3-1 a 18 de julio de Fraiventos. Y Porongos de Flores, el actual campeón del fútbol del interior que llegaba a esta última fecha, preocupado de alguna manera porque no había logrado confirmar su clasificación y dependía también de lo que pudiese hacer en Dolores, bueno, terminó sacando adelante ese partido y le ganó 2-0 a Sportivo Barraca de Dolores para quedarse no solamente con la clasificación y seguir soñando con el bicampeonato, sino que también con el primer lugar del grupo. Grupo que vamos a repasar lo que son las tablas de posiciones y los confirmados en lo que respecta a clasificados. Nacional de Salto y Universitario de Salto son los clasificados en primer y segundo lugar respectivamente en el grupo A. Pierden la categoría Estudiantil de Paysandú y Estudiantes de Tacuarembó. En el grupo B, Ferrocarril de Salto y Atlético Arsenal, también salteño, son los dos que finalmente terminaron clasificando. Era una final entre Piratas Juniors de Artigas y Arsenal de Salto. Finalmente el visitante terminó ganando y se ubicó en el segundo lugar del grupo. Pierden la categoría Piratas y Peñarol de Rivera. Y en la Serie C, Porongos, lo que les decíamos recién, al haber ganado de visitante frente a Barracas de Dolores,
se quedó con el primer lugar del grupo con 11 puntos. Barracas se quedó en el segundo puesto, pero ya llegaba a esta última jornada con la tranquilidad de haber clasificado. Y Huracán de Paysandú y 18 de Julio de Fraiventos se quedan entonces por el camino y son eliminados. Pasamos a los próximos 3 grupos. Los vamos haciendo de 3 en 3 para que ustedes puedan observarlo y a nosotros se nos haga más ágil en lo que es el trabajo de gráficas. En la Serie D, Wanderers de Durazno le ganó 5 tantos contra 2 a Río Negro de San José y confirmó su primer lugar en el grupo. Y quien ganó el primer partido en su despedida de la categoría, en lo que fue su primer año en esta divisional de A, es Arroyo Grande de Ismael Cortinas. De visitante le ganó por la mínima a Horqueta Wanderers de Colonia y logra el primer triunfo y se despide entonces de buena manera este equipo de esa pequeña localidad ubicada bien cerquita del departamento de San José. En la Serie E, Nacional de Nueva Helvecia le ganó 2-1 a Atenas de Tala y qué grupo que terminó cerradito porque Quilmes de Florida también le ganó 2-1 a Piriápolis y ahí en un momento había una preocupación para la gente de Tala que había hecho un muy buen campeonato porque sabía que llegaba sin haber cerrado la clasificación y al perder en Nueva Helvecia y al Quilmes estar ganando en Florida, empezaba a valer lo que era la diferencia de goles y estaba a un gol de que Quilmes clasificara y que Atenas quedara fuera. Bueno, finalmente después Atenas convirtió un tanto, también Piriápolis lo hizo en Florida y eso le dio un poquito más de aire en lo que fue el tramo final del partido, pero en un momento estuvo a un gol Quilmes de meterse en segunda fase. En la Serie F, Campana de Libertad empató 0-0 frente a Nacional de Florida y Atlético Florida terminó empatando 0-0 con Barrio Olímpico de Minas, partido que fue televisado y que en instantes nada más tendremos las imágenes con el compacto de dicho encuentro. Vamos a la tabla de posiciones de cada uno de estos grupos. En la Serie D, Wanderers y Río Negro clasificaron. El equipo duraznense en el primer lugar y Río Negro en el segundo. Horqueta Wanderers, con esa victoria, se ubicó en el tercer puesto, pero pierde la categoría. Y Arroyo Grande también queda entonces por el camino en lo que es ese objetivo de poder seguir en el campeonato. En la Serie E, Nacional de Nueva Helvecia clasificó en primer lugar. Atenas de Tala lo hizo también en el segundo y quedó por el camino Quilmes sumando 10 puntos. Al igual que Atenas, y algo muy parecido a lo que sucedió en el grupo que vamos a ver a continuación, pero la realidad es que Nacional de Nueva Helvecia y Atenas de Tala son los clasificados. Quilmes, que no hizo un mal campeonato sumando 10 puntos, y Piriápolis se quedan sin avanzar en el campeonato. Y en la Serie F, Atlético Florida es el clasificado, Nacional de Florida también, y acá hubo un detalle no menor. Cuando finalizaba la tarde del día domingo que se jugaba este partido, del día sábado, perdón, de este grupo, nos dábamos cuenta que Nacional de Florida y Barrio Olímpico de Minas estaban igualados en prácticamente que absolutamente todo. Y iba a definir el fair play para saber quién era el clasificado. Hubo que ir a los formularios, ver cuántas tarjetas amarillas, cuántas tarjetas rojas se tuvo en el campeonato uno y otro. Y fue Nacional de Florida el que por detalles termina avanzando y Barrio Olímpico se queda masticando la bronca de haber hecho todo para poder avanzar. Pero bueno, esto es fútbol y hay 2 equipos que con 10 puntos en diferentes grupos no lograron la clasificación. Clasifica Atlético Florida y Nacional también floridense. Y pasamos a los otros grupos de lo que tiene que ver a esta Copa A, en lo que tiene que ver a los partidos que evidentemente se dieron en la Serie G y en la Serie H. Punta del Este ganó su primer partido 3 tantos contra 1 frente a la Valleja de Rocha, una Valleja que ya llegaba clasificado, y San Lorenzo, del kilómetro 110, también ganó su primer partido frente a Melo Wanderers, 4-2 lo hizo. Melo Wanderers también llegaba con la tranquilidad de haber confirmado la clasificación y de saber que nadie le iba a quitar el primer puesto del grupo. Y en la Serie H se da un partidazo, una final en Melo, donde Libertad de San Carlos le terminó ganando de atrás a Boca Juniors de Melo 2-1. Arrancó ganando en el segundo tiempo el equipo de Boca y eso le daba la clasificación y dejaba a Libertad por el camino, pero aparecieron 2 goles salvadores para el equipo de Gerardo Cano y terminó consiguiendo la clasificación. Una obligación era para Libertad prácticamente
lograr la clasificación y lo hizo en esta última fecha. Más tranquilo a lo largo de todo el campeonato el otro equipo carolino, hablamos de San Carlos, que le ganó jugando de visitante 2-0 a Huracán de 33 y ya llegaba en esta fecha con la tranquilidad de saber que era uno de los clasificados. Melo Wanderers con 13 puntos, bueno, es el líder. En el grupo G, La Valleja de Rocha, en el segundo lugar con 8 y también clasificado. Y ahí aparecen San Lorenzo de kilómetro 110 y Punta del Este, los dos perdiendo la categoría. Y en el otro grupo, en el H, San Carlos se quedó con el primer lugar, 14 unidades. Libertad de San Carlos se quedó en el segundo lugar con 11. Boca Juniors de Melo en un momento se ilusionó con la clasificación, pero no le dio, quedó con 6 puntos. Y Huracán de 33 se despide del campeonato sin poder sumar entonces en lo que respecta a esta fase de grupos. Acá compartimos todo lo que sucedió en Copa A. Nos va a quedar pendiente para los próximos bloques compartir con ustedes lo que son los cruces de octavos de final con detalles ya confirmados para jugarse entre sábado y domingo. Pero ahora vamos a empezar a compartir imágenes. Vamos a ir al duelo que se dio entre Atlético Florida y Barrio Olímpico. Si ganaba Barrio Olímpico, clasificaba. Atlético Florida, también obligado por lo menos a cosechar un empate para quedar arriba de todo y no preocuparse en una posible clasificación. Fue 0-0 y ahí lo que les contaba hace un ratito nada más, hubo que ir al fair play para saber si con ese empate Barrio Olímpico le daba para clasificar o lo hacía el equipo de Nacional de Florida. Finalmente el equipo floridense tricolor es el que logró avanzar, se quedó por el camino Barrio Olímpico, empató 0-0 de visitante y acá están los mejores momentos del partido. Hola, 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 hola. F de esta 21ª Copa Nacional de Clubes que tenía mucho en disputa en la tarde sabatina en Florida, el local Atlético de Florida, la visita a Barrio Olímpico de Minas. Exactamente, y los dos equipos buscando la clasificación con un tercero en discordia Nacional que en Campana, en Libertad, también tenía chance. Minuto 15, la cuesta por derecha, va a venir allí el pase al medio de la bandera para el rebote sobre la humanidad del marcador del Barrio Olímpico de Minas. Terminó dando en la mano del marcador y por eso el penal que sanciona el árbitro y la primera jugada clave, determinante que podía tener la tarde en Florida a favor del local. Ahí tiene la reiteración, termina dando justamente el balón en la mano de Ignacio Moreira, el penal y la figura de la tarde. Brian Aguirre adivinó la intención de Pastorini, abajo la pelota y contra el palo fue el golero. Pastorini cuadró mucho el cuerpo, lo anunció, pero brillante el arquero atajando el penal. Iba al frente Atlético de Florida, quería ganarlo por arriba, apareció ganando allí Mariano Quevedo. La pelota se escapa contra el palo en los primeros minutos. El arranque de partido era todo albiceleste, era todo para el local. Exactamente, fueron 20 minutos donde el local presionó y tuvo a punto de convertir. Intentaba Atlético de Florida otra vez con Pastorini, que en esta iba a definir muy bien, iba a decidir por la derecha para la cuesta, pero otra vez increíble lo que se perdía el equipo locatario, todo porque estaba en las manos de Brian Aguirre. Bien Pastorini, bien la cuesta, pero mucho mejor el golero minuano. Gran repentización del arquero que desde el medio fue hacia su izquierda y tapó un gol cantado. Está en el segundo palo Pastorini, le quedó atrás la pelota, nunca pudo terminar de mandar la pelota donde él quería. Se salvaba de nuevo el Barrio Olímpico que en el primer tiempo solo defendió, poco de ataque para el equipo visitante. En la segunda parte todo comenzaba también con la intención del local. Exactamente, un tiro de Quevedo en defensa desde el borde del área y otra vez el arquero minuano brillante volando hacia su caño derecho conteniendo. Bien el 13, bien Quevedo, él agarró de aire, la ponía contra el palo, lo hizo exigir a Brian Aguirre que ya hace un buen rato era de las figuras que tenía el partido. Va a ir Barrio Olímpico, va a ir por la personal y va a ir también con la colectiva. En este caso con el remate abajo del buen jugador Martín Goñi que tiene este equipo minuano. Muy bien el golero. Allí Fabio García puso firme las manos para sacarla de la zona de riesgo. Violento remate del capitán de minuano, pero muy bien Fabio García. Bueno, y acá hubo de todo, rebote y por último el palo que atajó
luego de todo lo que había atajado. Ya Brian Aguirre, en esta que por ahí no llegaba, el palo atajó junto a él. Pastorini remataba, el palo atajó y salvó el equipo minuano. Y Pastorini tuvo las dos chances más claras del partido. Allí la última del partido, arriba las manos del golero Fabio García. Fue empate, 0-0. Bueno, ahí teníamos el empate a 0 entonces entre estos dos equipos que le dio la posibilidad a Atlético Florida de avanzar en el campeonato y a Barrio Olímpico de Minas, el único representante del fútbol minuano que tenía la Copa A, de quedar por el camino. Vamos a escuchar ahora la palabra de los futbolistas enseguida de terminar el encuentro. Los Brian García por el equipo floridense, Brian Aguirre por el equipo de Minas. Bueno, la palabra de ellos entonces, el análisis que hacían enseguida de terminado el encuentro para la televisión en base a lo que fue este empate 0-0. Lo primero que nada, buenas tardes. La verdad que sí, un partido muy difícil. Ellos venían a buscar la victoria, que era lo que les servía. Nosotros con un empate estábamos del otro lado, pero fue un partido muy complicado. Un partido, como decías, muy parejo, muy reñido de detalles y bueno, pocas situaciones de gol. Tuvieron un penal, lo termina fallando Rodrigo, o mejor dicho, atajando el arquero. Pero bueno, un grupo parejo termina con este partido así bien reñido. Sí, ni como decís vos, la verdad que un primer tiempo que erramos muchos goles, tuvimos para convertir, logramos un penal y bueno, se pudo dar en el segundo tiempo el empate que nos servía también. Desde lo personal, una semana particular porque no estuviste al 100 hasta lo último en la semana. Sí, si bien vengo con una molestia en el aductor, no sabía si llegaba al partido y por suerte pude hacerlo mejor para poder jugar unos minutos hoy. Bueno, ahora sí, te despedimos y te dejamos ir a festejar con tus compañeros. Bueno, muchas gracias, vamos arriba. Déjame mandar un saludo a toda la gente que vino a apoyar, a mi familia que siempre está apoyando y vamos arriba Atlético. Lo primero que nada, buenas tardes. La verdad que sí, un partido muy difícil. Ellos venían a buscar la victoria, que era lo que les servía. Nosotros con un empate estábamos del otro lado, pero fue un partido muy complicado. Un partido, como decías, muy parejo, muy reñido de detalles y bueno, pocas situaciones de gol. Tuvieron un penal, lo termina fallando Rodrigo, o mejor dicho, atajando el arquero. Pero bueno, un grupo parejo termina con este partido así bien reñido. Sí, ni como decís vos, la verdad que un primer tiempo que erramos muchos goles, tuvimos para convertir, logramos un penal y bueno, se pudo dar en el segundo tiempo el empate que nos servía también. Desde lo personal, una semana particular porque no estuviste al 100 hasta lo último en la semana. Sí, si bien vengo con una molestia en el aductor, no sabía si llegaba al partido y por suerte pude hacerlo mejor para poder jugar unos minutos hoy. Bueno, ahora sí, te despedimos y te dejamos ir a festejar con tus compañeros. Bueno, muchas gracias, vamos arriba. Déjame mandar un saludo a toda la gente que vino a apoyar, a mi familia que siempre está apoyando y vamos arriba Atlético. El personal, una copa tremenda te has mandado, Brian. ¿Cómo te has sentido vos anímicamente y personalmente? Y bueno, bien, creo que se trabaja para eso, se trabaja todos los días, se trabaja fuerte, y a nivel personal, nada, confiado. Cuando pasan estas cosas, los boleros más que nada, arrancamos a tener más confianza, arrancamos a estar más tranquilos en el arco y darle las gracias a mis compañeros que son los que te dan la confianza para estar de esta manera. 10 puntos, 18 hicieron en la Copa, una terrible campaña. Sí, creo yo que si quedamos fuera con 10 puntos en esta serie sería un poco injusto, pero creo que Nacional también va por el mismo camino. Eso demuestra lo competitivo que es esta clase de Copa. Bueno, continuamos, ahí teníamos la palabra entonces de estos futbolistas de Atlético Florida y de Barrio Olímpico, que bueno, con sabores diferentes, obviamente, el floridense sabiendo de que estaba del otro lado en la clasificación, y en ese momento Barrio Olímpico sin saber si lograba avanzar o no, porque eso se definió varias horas después cuando en los escritorios se analizaba justamente lo que era el campeonato de, reiteramos, Barrio Olímpico, Nacional de Florida en el Fair Play, al haber igualado en puntos, en diferencia de goles, y bueno, y todo lo que conlleva a lo que son los puntos a tener en cuenta en una definición y en una posible clasificación. Nos vamos a la tanda y cuando volvamos, bueno, tendremos también el compacto del partido que se dio entre Barracas y Porongos, definitorio para que el actual campeón lograra la clasificación, pero también todos los detalles de lo que sucedió en Copa B, los cruces ya determinados que se van a jugar también de segunda fase este fin de semana. Bueno, mucha información que todavía nos queda. Recién estamos cerrando el primer bloque. Se quedan del otro lado un ratito y volvemos con más de Punta y para arriba.
Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. ¿Qué tal amigos? El gusto de saludarles para compartir esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el agrado de presentarles desde este momento en esta semana tan especial que estamos transcurriendo. Vamos a andar hablando de la recuperación de Capilla de Farruco. Ya la semana pasada hablábamos algo, pero vamos a ir con una segunda parte en esta edición de Diálogo Rural TV, hablando de historias que emanan de allí, de amigos, pobladores de la zona, viejos vecinos que están pisando los 100 años en algunos casos y que tienen historias para contarnos de El Viejo Pago. Un paraje además desaparecido, un pueblo desaparecido, pueblo del Chaco, que estaba allí a 7 kilómetros de Capilla de Farruco. Lo hablamos con Miguel Coto, que es oriundo de esa zona, y con él recuperamos algunas historias perdidas del interior duraznense. Además vamos a estar hablando de las finales del concurso de redomones y también concurso de domadores de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, que tuvo sus finales en Durazno. Estaremos hablando de Expo Melilla, estaremos hablando de la situación productiva en la lechería con un informe con referentes de Conaprole de distintas zonas del territorio nacional. Así que tenemos un programa para no perderse en esta nueva semana que estamos arrancando. Pintar es realizar un sueño, un cambio o simplemente un trabajo hecho con esfuerzo. Y para que tus historias rindan mucho más y queden mucho más bonitas, creamos la línea Suvinil Rinde y Renueva, con nuestros productos más prácticos y versátiles, ideales para renovar tu casa por dentro y por fuera. Ahora los envases están con un visual más limpio, con iconos que ayudan a identificar la línea del producto y sus características. Además, los principales atributos aparecen luego en la frente del envase, mientras la lateral también trae otras informaciones importantes. Un producto que cumple todo lo que su nombre promete es el Rinde y Cubre Mucho, que rinde increíbles 500 metros cuadrados. Suvinil Clásica es la pintura con cobertura y calidad premium que es de fácil aplicación y retoque, y por eso es uno de los productos preferidos de quien entiende de pintura. Cambiar, conquistar, realizar, para renovar de forma práctica tu casa y dejarla como siempre soñaste. Puedes contar con nuestra línea Rinde y Renueva. Inicio del segundo bloque de Punta y para Arriba. Estamos haciendo este programa semanal en el análisis de lo que es la Copa A y también de lo que es la Copa B. Ya repasamos todo lo que dejó el fin de semana pasado la Copa A y los clasificados. Vamos ahora a la Copa B, que es más extensa obviamente y que bueno, iremos paso a paso también en cada uno de los grupos con los resultados que se dieron
y la respectiva tabla de posiciones. Cuando Roberto considere, y acá ya tenemos lo que son los 3 primeros grupos, a River Plate de Salto, ganándole 3-0 Independiente de Ligas Agrarias, y al Barrio Albizu, también de Ligas Agrarias, perdiendo de local 2-1 frente a Tabaré de Baltasar Brun. Fue empate 2-2 en el grupo B entre San Lorenzo de Jun y Litoral de Paysandú. Y Gladiador de Salto terminó ganándole 5 tantos contra 1 a Obreros Unidos de Guichón. En el grupo C, Laureles de Fraiventos le ganó por la mínima a Peñarol de Mercedes. Y Figuritas de Fraiventos le ganó 4-0 a Berlín Fútbol Club de Nuevo Berlín. Con estos partidos correspondientes a la última fecha en los grupos, tenemos la tabla de posiciones, donde River Plate de Salto e Independiente de Ligas Agrarias son los clasificados a la segunda fase en el grupo A. En la Serie B, Gladiador de Salto y Litoral de Paysandú son los que sellaron su clasificación como los 2 mejores. En la Serie C aparece uno de los mejores terceros en los clasificados, porque Laureles de Fraiventos es el primero, Peñarol de Mercedes es el segundo, y Figuritas de Fraiventos sumando 10 puntos también, pero con un gol menos que su rival Mercedario, pero se mete de todas formas como uno de los mejores terceros que posibilitaba este campeonato en la clasificación. Pasamos a los resultados de los siguientes grupos. El D, Deportivo Juvenil de Nueva Palmira le ganó 3-2 a Santa Emilia de Cardona. Y Polancos de Nueva Palmira empató 0-0 frente a Racing de Mercedes. En la Serie E, Nuevo Horizonte de Nueva Albesia le ganó 2-0 a Juventud de Colonia. Y La Granja de Juan Lacase le ganó por la mínima a Huincam de Silda Polier. En la Serie F, atención a este resultado, San Carlos de Colonia le ganó 10-0 a Nacional La Paz de Colonia. Y Artesano de Nueva Albesia le ganó 2-1 a San Rafael de Silda Polier. Tabla de posiciones. Polancos, clasificado en el grupo en el grupo D, junto a Deportivo Juvenil de Nueva Palmira. En la Serie E, Juventud de Colonia también logró el primer lugar. La Granja de Juan Lacase consiguió el segundo puesto. Y en la Serie F aparece otro de los mejores terceros clasificados. Artesanos clasificados, San Rafael clasificado, y también se coló San Carlos con 8 puntos, metiéndose entonces dentro de los mejores. Pasamos y vemos más resultados. Serie G, Racing de Durazno le ganó 3-1 a Defensor de Paso de los Toros. Y Central de Tacuarembó empató 2-2 con Huracán de Rivera. En la Serie H, Sarandí de Sarandí del G le ganó 2-1 a Candil de Florida. Y Avenida de Florida, de visitante, en un partido que era crucial, le terminó ganando 2-0 a Fraternidad de Sarandí Grande. En la Serie I, Central de San José le ganó 5-1 de local a España de Florida. Y San Lorenzo de San José también le ganó, pero 2-1 a Vida Nueva San Bautista, entonces, en lo que es este grupo. La tabla de posiciones indica que Racing y Central son los clasificados el 1 y 2 de la Serie G, pero acá aparece otro de los mejores terceros. Huracán de Rivera también se coloca dentro de los clasificados como el tercero con mejor puntaje. En la Serie H, Avenida de Florida y Sarandí de Sarandí del G son los clasificados. Pero también lo hizo Candil de Florida con 8 puntos. Quedó un pasito nada más la gente de Fraternidad de Sarandí Grande, que masticó la bronca y que no pudo seguir en el campeonato. Vaya un abrazo para Julio Cardoso, su DT, que bueno, no pudo lograr el objetivo con Fraternidad de meterse en la próxima fase. En la Serie I, San Lorenzo de San José, clasificado, al igual que Vida Nueva de San Bautista, y lo sorprendente acá de alguna manera es Central, ¿verdad?, de San José, uno de los más laureados en los últimos años del fútbol del interior, que ya no está jugando Copa A, que tuvo que arrancar en Copa B este año, y que no solamente que no logra el objetivo de llegar a Copa A, que ni siquiera va a pelear lo que es la segunda fase en el campeonato, eliminado de toda competencia, incluso contando con jugadores que vienen hace muy, pero muy poquito de ser campeones del interior con la selección Maragata. Pasamos a más resultados. Serie J. Villa Manuela de Pando le ganó 3-1 al Inca de Casupá, y Juanicó de Canelones empató 1-1 frente a Progreso de Estación Atlántida.
En la Serie K, Pan de Azúcar le ganó 2-1 a Atlético Fernandino de Maldonado. Y Atlántida Juniors le ganó por la mínima a Peñarol, también de Maldonado. En la Serie L, Ituzaingó de Maldonado le ganó 8-1 a Punta del Diablo de Chuy. Y Tabaré de Rocha goleó 4-0 a Peñarol de Castillos. La tabla de estos grupos indica que Juanico y Progreso son los clasificados en la Serie J. En la Serie K, Peñarol y Atlántida Juniors también son los que sellan su clasificación. Y en el L, Tabaré y Ituzaingó son los que avanzan y los que mantienen la ilusión de lograr el gran objetivo de ser uno de los que se van a posicionar dentro de los clasificados a Copa A para la temporada que viene. Pasamos y encontramos los dos que nos van quedando, ¿verdad? Serie M. Tenemos a San Antonio de José Pedro Varela empatando 1-1 con La Valleja de Minas. Y a Barrio Colla de Varela ganándole 3-2 de visitante a Iguá. 33 de la capital olimareña le ganó por la mínima con Ventos de Melo. Y empataron 2-2 San Juan de 33 y Escuela Industrial de Río Branco. La tabla indica que en el M, La Valleja de Minas y San Antonio de Varela son los clasificados. Y en el N, 33 y Escuela Industrial de Río Branco son los que lograron la clasificación entonces a lo que es la segunda fase de Copa B. Nos quedó pendiente del primer bloque compartir las imágenes del otro partido que se televisó el fin de semana pasado de Copa A. Y fue el duelo entre Sportivo Barraca de Dolores y Porongos de Flores. Era importante este duelo porque estaba el actual campeón del fútbol del interior que no había logrado llegar a esa última fecha con la tranquilidad de haber confirmado lo que era su pasaje a la segunda fase y estaba obligado a ganar de visitante. Bueno, lo hizo, ganó 2-0 jugando en Dolores. El equipo trinitario que avanza en el campeonato y mantiene la ilusión de ser bicampeón del fútbol del interior. Vemos el compacto y las imágenes de los momentos más importantes del duelo a lo largo de los 90 minutos. El fútbol del interior volvía a Dolores. A costas del río San Salvador jugaban por la Serie C, cerrando lo que era esta última fecha, Sportivo Barracas ante Porongos de Flores con el árbitro central, el duranense Matías Pérez, que daba inicio a el partido. El espectáculo se armaba con una linda concurrencia, una linda convocatoria, por la expectativa que estaba dada para este partido. Minuto 11, iba Portillo, lo marcaba bien Maximiliano Pereira, atento, Agustín Pereira, era la primera incidencia que tenía a fondo el conjunto visitante. Un Portillo que lo marcaron, lo controlaron toda la tarde muy bien, no lo dejaron crear, no lo dejaron participar. Y bueno, nunca incidió. Minuto 17, Stewart Aquino por la derecha, mandaba la pelota al área, lo dejaba por el camino a Ferrán y en una baldosa Noy casi encuentra la apertura. Y más allá de la jugada de Aquino me quedo con el control de Noy. Gira de media vuelta y Agustín Pereira que resuelve. Minuto 40, iba Portillo, el centro para Monzón, Taverne, se lo erraba por el sector izquierdo, prácticamente a boca de jarro, se lo achicaba bien Agustín Pereira. Una posibilidad inmejorable para el trinitario, para Taverne que le entra muy de abajo, de pierna zurda y termina lejos del arco de Pereira. Ya en el tiempo adicional, casi que en el minuto 46, el colombiano César Tajam erra un gol increíble prácticamente en la goal line. Era la última del primer tiempo. La mala tarde del colombiano también se asoció en esta jugada. Le entra muy mal de cabeza en otra posibilidad que tenía abajo del arco. Terminaban los primeros 45 minutos, se iban a vestuarios, a la charla, a la arenga de ambos técnicos, de Barja por el local, de Román Torres por la visita y los segundos 45 minutos que empezaban a rodar. Empezaban a rodar y uno esperaba que levantara para la gente que estaba en su casa cómodamente con la tele y para aquellos que vinieron al Luis Piazza. Minuto 81, tenía una situación clara Porongos en un centro de Nene Collazo, buscando justamente con el golpe de cabeza de Carlos que se va haciéndole caricias al parante derecho. Dicen que dos cabezazos en el área terminan en gol. Aquí estuvo cerca Porongos en esa jugada y acá nos venimos con estos dos. Acá situación de expulsión, Collazo para la visita, Jiménez para el lado del local, pero llegaba el jugador Diego de Carlos con golpe de cabeza para marcar lo que era
la apertura. A río revuelto, ganancia de pecador, dice el dicho. Después del tumulto, lo aprovecha Porongos. Centro perfecto, a segundo palo. Falla Bonfrisco, falla el arquero Pereira. El que no falla es la experiencia de Diego de Carlo, que la manda a dormir al fondo del arco. El capitán, que se había quedado con la cinta después de la expulsión de Nene Collazo, aparecía para darle la apertura. Y acá, Echechuri, con velocidad, con gran timing, pone una vaselina por arriba de Agustín Pereira, que era el gol de la tarde en el Eduardo Luis Piazzi. En una tarde gris futbolísticamente hablando, cuando no aparecían los habilidosos, aparece en el final para abrochar, para dar alegría al futbolero, al que quiere ver estas cosas. Echechuri le gana a todos en velocidad y una definición exquisita. Exquisita, magnífica. Y con ese gol de Echechuri era la victoria del Centro Recreativo Porongos en Dolores, en el Eduardo Luis Piazzi, 2-0 sobre Sportivo Barracas. Complejo el partido para Porongos, que sacó adelante allí en Dolores, incluso con estos altercados que se dieron entre algunos futbolistas y que terminó con la expulsión para algunos de ellos de uno y otro equipo. Y como veían, abriendo el partido en el segundo tiempo con una pelota parada, después el segundo llegó ya en los descuentos. Bueno, era importante para Porongos ganar porque si no se le podía complicar la clasificación, y por eso el festejo también en la tribuna por su parcialidad que lo acompañó hasta Dolores. Y terminado el partido, tuvimos la palabra de los futbolistas, tanto de uno y otro, haciendo ese análisis de lo que fue el encuentro. Vamos entonces a escuchar lo que decían los jugadores de Barracas y de Porongos enseguida terminado el encuentro. Estamos con el Bari, con Varilla Cabral. Ezequiel Cabral, comenzaste bastante ofuscado en los primeros minutos, después te fuiste soltando. Para nosotros fuiste lo mejor del equipo cerelero. Hola, buenas tardes. Sí, es que como decís vos, yo creo que entramos un poco todo en una locura que no deberíamos haber entrado, un poco incómodos también con el partido, porque bueno, sabíamos que ellos venían necesitados también de ganar, pero bueno, también nosotros entramos a ganar y bueno, fue un partido incómodo en el primer tiempo. Después bueno, en el segundo tiempo nos pudimos soltar un poco más, nos fue un poco mejor, pero bueno, no pudimos aprovechar las situaciones que tuvimos y ellos las que tuvieron las mandaron adentro. ¿Qué les pidió el entrenador Barjas? Porque se vio un cambio de actitud del primero al segundo tiempo. Y bueno, eso mismo que vos decís, actitud, porque yo creo que también nosotros nos fuimos un poco sorprendidos en el entretiempo porque sabemos que podemos dar mucho más, y bueno, ese cambio de actitud que la verdad que fue muy poca la actitud que tuvimos en el primer tiempo, la cambiamos en el segundo tiempo, mejoramos un montón y bueno, pero no, lamentablemente no se nos dio. Wander de Durazno ahora, nuevo objetivo, nueva meta de este equipo de Barracas. Sí, nosotros no estamos para elegir a nadie, sabemos que somos un club muy competitivo también, pero no podemos elegir a nadie, y bueno, al que nos toque le vamos a ir a... Estamos con Santiago Amorín, el golero del equipo de Porongos. Bueno, Santiago, primero que nada, felicitaciones por este triunfo, lograron lo que venían a buscar, los 3 puntos y la clasificación como primeros del grupo. Correcto, sí, era eso el objetivo hoy, no estábamos todavía clasificados, faltaba completar un paso más, así que muy bien con la victoria y además con el primer puesto que nos posibilita definir de locales después. Me imagino que en lo personal contento por haber mantenido el arco del equipo en cero. Totalmente, pero bueno, es como siempre de toda la defensa, no es solamente una tarea del arquero, así que contento por todo el equipo en general. ¿Qué sensación te deja este partido que se complicó por momentos, pero bueno, lograron abrir el arco y se llevan finalmente esta victoria más que buscada? Sí, me parece que el primer tiempo nosotros fuimos superiores, en el segundo tiempo ellos mejoran y estuvieron las más claras, las situaciones más claras, el viento hacía su papel también, entonces bueno, pero al final creo que este tumulto que hubo modifica un poco todo y ahí es donde nosotros mejoramos un poco a partir de eso. Esto sigue Santiago y bueno, ahora pensar ya en el próximo rival. Correcto, sí, ya como te decía, ahora lo bueno de terminar primero es que definimos de local, así que bueno, a prepararnos para eso con el rival que venga. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de estos futbolistas, con la tranquilidad los dos de haber logrado la clasificación, pero con el sabor amargo para Barracas de haber perdido de local en un partido que se transformó y se hizo caliente en gran pasaje del mismo. Nos vamos a la tanda y cuando volvamos nos vamos a meter en los cruces de este fin de semana. En Copa A, partidos que se van a jugar correspondientes a octavos de final y también, a medida que avancemos en el próximo bloque, tenemos todos los cruces, todos los detalles de lo que va a suceder en Copa B. De punta y para arriba, Canal 195,
de DirecTV, Campo TV, en los cableoperadores del interior también. Y no se olviden de las redes sociales, de Instagram, de YouTube, de X. Bueno, de punta y para arriba nos buscan y ahí nos van a encontrar con todo lo que necesitan que se actualice semana a semana para no perderse absolutamente nada de los campeonatos de la Organización del Fútbol del Interior. Volvemos en minutos. Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles para compartir esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el agrado de presentarles desde este momento en esta semana tan especial que estamos transcurriendo. Vamos a andar hablando de la recuperación de Capilla de Farruco. Ya la semana pasada hablábamos algo, pero vamos a ir con una segunda parte en esta edición de Diálogo Rural TV, hablando de historias que emanan de allí, de amigos, pobladores de la zona, viejos vecinos que están pisando los 100 años en algunos casos y que tienen historias para contarnos de El Viejo Pago. Un paraje además desaparecido, un pueblo desaparecido, pueblo del Chaco, que estaba allí a 7 kilómetros de Capilla de Farruco. Lo hablamos con Miguel Coto, que es oriundo de esa zona, y con él recuperamos algunas historias perdidas del interior duraznense. Además vamos a estar hablando de las finales del concurso de redomones y también concurso de domadores de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, que tuvo sus finales en Durazno. Estaremos hablando de Expo Melilla, estaremos hablando de la situación productiva en la lechería con un informe con referentes de Conaprole de distintas zonas del territorio nacional. Así que tenemos un programa para no perderse en esta nueva semana que estamos arrancando. Pintar es realizar un sueño, un cambio o simplemente un trabajo hecho con esfuerzo. Y para que tus historias rindan mucho más y queden mucho más bonitas, creamos la línea Souvinil Rinde y Renueva, con nuestros productos más prácticos y versátiles, ideales para renovar tu casa por dentro y por fuera.
Ahora los envases están con un visual más limpio, con iconos que ayudan a identificar la línea del producto y sus características. Además, los principales atributos aparecen luego en la frente del envase, mientras la lateral también trae otras informaciones importantes. Un producto que cumple todo lo que su nombre promete es el Rinde y Cubre Mucho, que rinde increíbles 500 metros cuadrados. Su vinil clásica es la pintura con cobertura y calidad premium que es de fácil aplicación y retoque, y por eso es uno de los productos preferidos de quien entiende de pintura. Cambiar, conquistar, realizar, para renovar de forma práctica tu casa y dejarla como siempre soñaste. Puedes contar con nuestra línea Rinde y Renueva. Tercer bloque del programa de Punta y para arriba, y ahora sí, ya dejamos atrás todo lo que sucedió el fin de semana pasado, tanto en Copa A como en Copa B, y es momento de enfocarnos en lo que va a estar sucediendo este fin de semana, porque se comienzan a jugar los mata-mata. Ya hay muchos equipos que quedan para el costado y bueno, se empieza a visualizar lo que es la definición del torneo. Falta muchísimo todavía y esto obviamente que tendrá un avance que iremos semana a semana actualizando, pero ya quedó atrás la fase de grupos y ahora hay que enfocarse en estos partidos de ida y vuelta que se van a dar en el caso de Copa A de octavos de final, porque son los 16 mejores equipos los que avanzaron en el torneo, los 2 mejores de cada grupo y que obviamente se van a estar cruzando con partidos de ida, partidos de vuelta. No hay alargue en caso de igualdad a lo largo de los 180 minutos. Nos vamos directo a la tanda de penales, pero eso también quedará para analizar la semana que viene cuando ya se jueguen los partidos revancha. Vamos a ir repasando uno a uno y haciendo un pequeño análisis de las posibilidades que puede llegar a tener uno y otro equipo en base a los cruces. Bueno, Roberto, cuando usted quiera veremos en pantalla entonces, y acá ya lo estamos viendo, estos octavos de final, donde Arsenal de Salto estará enfrentando a Nacional también salteño. Se da la particularidad de que tendremos 2 cruces, 2 llaves de equipos de Salto. El de Arsenal y el de Nacional va el domingo a la hora 15 en el estadio Juan José Bispomari. Acá pareciera que Nacional es el favorito, ¿verdad? Porque bueno, viene de hacer una muy buena fase de grupos. Salió primero en una serie donde, por ejemplo, le tocaba compartir con Universitario, pero Arsenal fue a Artigas y terminó ganando un partido definitorio para poder clasificar, por ende, a no romper los boletos del equipo de Arsenal. Universitario de Salto y Ferrocarril de Salto van a ser una de las llaves. Yo no voy a decir la llave de octavos, pero sin dudas una de las 2-3 llaves más importantes de octavos de final, porque los dos se arman en el inicio del campeonato para poder dar pelea en el título, para no quedarse con una posible clasificación a octavos de final, para no quedarse en segunda fase, sino que meterse mínimo entre los 4 mejores del torneo y se van a encontrar en octavos, en lo que es un clásico del fútbol salteño. Uno de los dos ya rápidamente se despedirá del campeonato. Ferrocarril salió primero en su grupo, Universitario lo hizo segundo y eso hizo que se cruzaran. Bueno, va el domingo a las 15:30 en el Estadio Universitario. Por ende, tendrán ustedes la posibilidad, o los que están en Salto, de tener en paralelo 2 partidos de la Copa de Clubes entre 4 equipos de Salto, porque uno estará jugando a partir de la hora 15 y el otro estará arrancando a partir de la hora 15:30. Río Negro de San José y Porongos de Trinidad son para mí otro de los cruces que se dan en esta segunda fase realmente interesante, ¿eh? Esto va el domingo a las 15:30 en el Estadio Casto Martínez La Guarda. Porongo, el actual campeón. Río Negro, que si bien perdió en Durazno, tiene un muy buen equipo, tiene jugadores que vienen de salir campeones del interior con San José, es un fuerte del fútbol maragato. Va a ser una serie muy interesante esta también la que se va a dar, que se comenzará a jugar en San José y que se definirá en Trinidad la semana próxima. Sportivo Barraca de Dolores frente a Wanderers de Durazno. Va el domingo a la hora 15:30 en el Estadio Luis Piace. Será Barracas primero local y se dará el debut de Diego Polenta en Wanderers de Durazno. Ya en las últimas horas se hizo oficial
con camiseta puesta, la presentación del ex futbolista tricolor, del ex futbolista de la selección uruguaya, con un pasaje interesante a nivel del fútbol profesional, que bueno, confirmó en los últimos días su presencia en el equipo de Wanderers y estará debutando de visitante frente a Sportivo Barraca de Dolores, lo que le da también ese manto de interés más allá de lo que son los futbolistas del interior, siempre que se sumen jugadores que llegan desde el fútbol profesional, sin dudas que jerarquiza el torneo. Y vamos a ver los otros 4 cruces. Nacional de Florida frente a Nacional de Nueva Albesia. Acá tenemos duelo de equipos tricolor, ¿verdad? Bueno, va el domingo a las 15:30 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Atenas de Tala frente a Atlético Florida. Este es un muy interesante partido también porque sin duda son parejos, se conocen, geográficamente están muy cerca. A Atenas le tocó compartir grupo con algún equipo floridense. Es interesante este partido también. Va el sábado a la hora 15:30 en el Parque Luis Acosta Montano. Y el otro duelo que para nosotros tiene un interés mayúsculo es el de Melo Wanderers frente a Libertad de San Carlos, porque Melo Wanderers viene de ser vicecampeón del fútbol del interior, porque Libertad le costó muchísimo por momentos la fase de grupos, pero se armó para poder dar pelea en el torneo. Y bueno, y se encuentran en octavos. Libertad ya viene de ganar el Melo el fin de semana pasado al dejar por el camino Boca Juniors, pero ahora tiene a Melo Wanderers, su rival, el sábado a la hora 16 en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Villa. Melo Wanderers fue el primero en su grupo, Libertad segundo, y el primero tiene el derecho a jugar de visitante o de local para definir después. Bueno, Melo Wanderers desde la Copa pasada, en aquella decisión que se tomó, que a nuestro entender hasta era polémica de que Melo Wanderers definiera de visitante. Recordamos que perdió el campeonato frente a Porongos, teniendo la posibilidad de decidir si jugaba primero en su casa o si lo hacía de visitante y cerraba el campeonato con su público. En aquel entonces, Melo Wanderers jugó de visitante y a nuestro entender dio una ventaja enorme frente a Porongos en esa definición. Vuelve ahora con el mismo cuerpo técnico, con la misma directiva, a tomar la misma decisión. Difícil de compartir, pero evidentemente, bueno, esto es algo hablado, lo hablábamos con el Tino Lima en su momento también, y era algo que ellos consideraban de que el equipo lo liberaba bastante de definir fuera de casa, y pareciera que en este campeonato, a medida que puedan avanzar, van a tomar la misma medida. Y el último partido en estos octavos de final, La Valleja de Rocha frente a San Carlos de Maldonado, San Carlos en realidad, perteneciente al departamento de Maldonado, pero de la ciudad de San Carlos, va el sábado a la hora 15:15 en el Estadio Doctor Mario Sobrero. Son los primeros 90 minutos en cada una de las llaves. La definición se va a dar la semana siguiente cuando se jueguen las revanchas, obviamente que se cruzan las localías, y de ahí tendremos los 8 mejores para cuartos de final en Copa A. En el caso de la Divisional B es mucho más larga, son muchos más equipos los que todavía se mantienen en disputa, y lo analizaremos después de la tanda. Separamos en un bloque Copa A, en el siguiente Copa B, y también venimos para el cierre del programa. Espérennos algunos minutitos nada más y ya estamos con ustedes ahora para compartir los cruces de lo que será la Divisional B. Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Positos, 21 y Ellauri.
Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles para compartir esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el agrado de presentarles desde este momento en esta semana tan especial que estamos transcurriendo. Vamos a andar hablando de la recuperación de Capilla de Farruco. Ya la semana pasada hablábamos algo, pero vamos a ir con una segunda parte en esta edición de Diálogo Rural TV, hablando de historias que emanan de allí, de amigos, pobladores de la zona, viejos vecinos que están pisando los 100 años en algunos casos y que tienen historias para contarnos de El Viejo Pago. Un paraje además desaparecido, un pueblo desaparecido, pueblo del Chaco, que estaba allí a 7 kilómetros de Capilla de Farruco. Lo hablamos con Miguel Coto, que es oriundo de esa zona, y con él recuperamos algunas historias perdidas del interior duraznense. Además vamos a estar hablando de las finales del concurso de redomones y también concurso de domadores de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, que tuvo sus finales en Durazno. Estaremos hablando de Expo Melilla, estaremos hablando de la situación productiva en la lechería con un informe con referentes de Conaprole de distintas zonas del territorio nacional. Así que tenemos un programa para no perderse en esta nueva semana que estamos arrancando. Pintar es realizar un sueño, un cambio o simplemente un trabajo hecho con esfuerzo. Y para que tus historias rindan mucho más y queden mucho más bonitas, creamos la línea Suvinil Rinde y Renueva, con nuestros productos más prácticos y versátiles, ideales para renovar tu casa por dentro y por fuera. Ahora los envases están con un visual más limpio, con iconos que ayudan a identificar la línea del producto y sus características. Además, los principales atributos aparecen luego en la frente del envase, mientras la lateral también trae otras informaciones importantes. Un producto que cumple todo lo que su nombre promete es el Rinde y Cubre Mucho, que rinde increíbles 500 metros cuadrados. Suvinil Clásica es la pintura con cobertura y calidad premium que es de fácil aplicación y retoque, y por eso es uno de los productos preferidos de quien entiende de pintura. Cambiar, conquistar, realizar, para renovar de forma práctica tu casa y dejarla como siempre soñaste. Puedes contar con nuestra línea Rinde y Renueva. Último bloque, ahora sí, ya nos metemos en el cuarto bloque del programa, tramo final de este sábado, casi que al mediodía. Y bueno, es momento de empezar a compartir con ustedes lo que tiene que ver a la Copa B. Ya dejamos atrás los cruces de octavos de ida de Copa A y en Copa B donde son más partidos evidentemente y que los tenemos acá. Son los 16avos, ¿verdad? Son los 32 mejores equipos los que se meten y los que se ilusionan con poder dar pelea en el campeonato y lograr uno de los cupos clasificatorios a Copa A para la temporada 2026. Vamos a ver entonces lo que se da. Huracán de Rivera enfrentando a River Plate de Salto. Va el domingo a la hora 15 en el estadio Elías Bouchancourt. Independiente de Colonia será local frente a Gladiador de Salto. Esto será el domingo a partir de la hora 17:15 en el estadio Juan José Bispomari. Litoral de Paysandú estará enfrentando a Peñarol de Mercedes el domingo a la hora 16 en el Parque Agustín Ribabén. Deportivo Juvenil de Nueva Palmira frente a Laureles de Fraiventos va el domingo a las 15:30 en el Complejo del Toro, allí en Nueva Palmira. Este duelo se dará entonces el domingo a la tarde. Pasamos a los otros 4 partidos que nos permiten ver a La Granja de Juan Lacase frente a Polancos de Nueva Palmira. Va el sábado a la hora 16 en el Parque José Lustenberg. San Rafael de Rafael Peraza frente a Juventud de Colonia
el domingo a la hora 15 en el complejo Ricardo Reyes. Figuritas de Fray Ventos frente a Artesano de Colonia, el domingo a las 15:30 en el Parque Elvio Canti. Sarandí de Sarandí del G frente a Racing de Durazno, va el domingo a las 15:30 en el estadio 14 de octubre, entonces, en lo que tiene que ver a este duelo. Avanzamos y llegamos ahora a ver los otros partidos. Central de Tacuarembó frente a Avenida Florida va el domingo a la hora 14 en el estadio César Jacks. San Carlos de Colonia frente a San Lorenzo de San José va el sábado a la hora 16 en el estadio Alberto Supichi. Vidanueva de San Bautista frente a Progreso de Estación Atlántida va el domingo a las 15:15 en el estadio Campeones de 47. Candil de Florida frente a Juanico de Canelones va el domingo a la hora 15 en el estadio Bernardo Cámpora. Y nos va quedando, si no me equivoco, los últimos 4, ¿verdad? Ituzaingó de Maldonado frente a Peñarol, también Fernandino, el sábado a la hora 15:30 en el Parque San Rafael. Atlántida Juniors frente a Tabaré de Rocha el domingo a las 3:30 de la tarde en el estadio pegadito allí al Camping El Ensueño de Atlántida. Escuela Industrial de Río Branco local frente a La Valleja de Minas el sábado a la noche a la hora 20 en el Estadio Municipal Domingo Uría. Y San Antonio de José Pedro Varela frente a 33 va el sábado también, pero a la tarde, a partir de la hora 16 en el Estadio Municipal de José Pedro Varela. Estos partidos entonces, reiteramos, son correspondientes a los 16 avos de Copa B, los clasificados. Después habrá una fase más ahí eliminatoria para saber quiénes pierden la categoría o quiénes quedan ya confirmados para Copa B. De los que pierdan, hablamos en esta fase de 16 avos. No hay alargue en caso de que cuando la semana que viene se jueguen los partidos revanchas tengamos igualdad de puntos y diferencia de goles a lo largo de los 180 minutos. Nos iremos directo a la tanda de penales. Por aquel entonces, para saber en esta divisional quiénes son los 16 mejores clasificados para lo que serán los octavos. Nos volvemos a encontrar nosotros la semana que viene, ya con resultado de todos estos partidos que recién les presentábamos, tanto en Copa A como Copa B. Obviamente que imágenes de los partidos que irán televisados este fin de semana y la palabra de los protagonistas haciendo un análisis de lo que puede llegar a ser los respectivos encuentros. Muchísimas gracias a la gente que del otro lado nos apoya. La invitación siempre para seguir con la programación de Campo TV, acá en Canal 195 DirecTV, o en la señal de los diferentes cable operadores del interior que tienen justamente a Campo TV dentro de su grilla de canales. La invitación entonces, como decíamos, en 7 días acá para repasar todo lo que quede de este fin de semana del fútbol del interior, de punta y para arriba, como siempre nos gusta decirles, una nueva forma que tienen de ver el fútbol de Ofi. Hasta entonces.